Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido a todos? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ok, chicos, vamos a ver. Espero, bueno, que hoy sea el último empujón, por así decirlo, ¿verdad? Espero que les vaya bien en la segunda convocatoria para que ya puedan ir saliendo de eso y puedan ir llevando, si pueden ya ir pasando a noveno, ¿verdad? Ya puedan ir llevando noveno como tal, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna situación, chicos, chicas, algo en específico que quieran ver? Si no, lo que tengo para hoy es la solución de la primera convocatoria. No. Ok. Igual los exámenes están desde el lunes en la UNED, si ya los fueron a recoger, perfecto, ¿verdad? Pero ya estaban ahí. Igual los exámenes de convocatoria uno los puede ver, los puede revisar, pero eso ya es como mandato oficial desde el MEP, ¿verdad? Nunca se le da el examen de convocatoria al estudiante, se le puede sacar una copia, eso sí, ¿verdad? O sea, tienen derecho a sacarle una copia, se llevan la copiecita o alguno, qué sé yo, le quiere tomar una foto, se lleva las fotos, ¿verdad? Sí, recordarles que el lunes es la segunda convocatoria en la UNED, en Mercedes, a las 7:30, ¿verdad? Hasta las 7:30, ¿no? Empezamos 7:30, sí. E- Este Las, tiro nos tocó un toque más tarde, sí, porque la vez pasada era 5:30, no. Este tiro es a las 7:30, ¿verdad? Entonces, para que se calculen con la parte del horario, sí. No recuerdo, pero hay una convocatoria antes de la MAT. Entonces, este tiro sí nos tocó más tardecito. ¿Ok? Entonces, por acá, chicos, el examen de la vez pasada, eh, todo lo que se pueda hacer específicamente con calculadora, pues aprovechamos, ¿verdad? Digamos, la primera parte, que es la parte de fracciones y demás, si me lo hacen con cálculo, pues bien, ¿verdad? Ya lo que es la parte, digamos, de álgebra o cositas así, de ahí ni modo, ya ahí sí nos toca hacerlo un poco más como paso a paso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de acá, un número racional, 7/10, corresponde a, y si vemos, hay algunas que están en decimal o algo así, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, mixta o todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tomar la calculadora. Ok, vamos a ver. Ay, ya no me sale la cálculo. Bueno, si tienen las cálculos a la par, porque ya se me perdió la mía, la estaba usando hace un ratito, tomamos 7/10 y lo ponemos tal cual en la cálculo. Entonces ven que ponemos fracción 7/10, si le damos igual, ella lo va a mantener exactamente igual, 7/10. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo paso en decimales? Recuerden que para pasar de fracción a decimal o de decimal a fracción, utilizamos este botoncito de SD con la flechita. Entonces, voy a dejar la cálculo como por aquí. Si lo pasamos a decimal es 0,7, o sea, tenemos esa respuesta en la parte C, ¿verdad? Entonces, nada más venimos y marcamos específicamente esta de acá. La expresión decimal del número racional 17/8. Ve que ahí me dicen literalmente decimal. Entonces nos vamos a la cálculo.
ponemos 17 sobre 8. Él me la tira, digamos, igual en fracción, pero nosotros nada más aquí con el botoncito SD lo pasamos a decimales. Entonces vean que eso sería 2,125. Si lo buscamos en las opciones, sería la C también. Acá, pregunta 3. Al realizar la operación 4 tercios por 5 sextos, igual, ¿verdad? Eso lo metemos en la calcu, tal cual. 4 sobre 3 por fracción 5 sobre 6. Y si le damos igual, es 10 novenos. Ven que 10 novenos lo tenemos en la segunda opción. Para quien viene ingresando, Verónica, estamos resolviendo el examen de la primera convocatoria, el que hicieron la semana pasada. Gracias. Con mucho gusto. Acá, pregunta 4. Al realizar la operación 2 tercios dividido entre un cuarto igual, ¿verdad? Ven que esa la colocamos en la cálculo siempre y cuando la hagan despacio, porque aunque sea de cálculo y sea fácil, hay que digitar bien los botoncitos, ¿verdad? Entonces, 2 cuartos dividido entre un cuarto nos da 2. Perdón, eran 2 tercios y digité 2. Ven lo que les estaba diciendo justamente, ¿verdad? Que hay que digitarla poco a poco, despacio, ¿verdad? Entonces, esta nos daría 8 tercios, que sería la respuesta B. La pregunta 5. Al realizar esa suma de fracciones, al realizar esta suma de fracciones, entonces igual la ponemos en la cálculo, 2 tercios más 8 tercios más 11 tercios, eso nos daría 7 exacto, y si revisamos, 7 es la respuesta C. Entonces vean que estas en realidad son súper rápidas, ¿verdad? Son muy directas. Pregunta 6, igual es una resta, pero está en decimales, y no pasa nada. Resolvemos 0,75 menos 0,25. La respuesta es un medio, es nada más de fijarnos si estaba la respuesta en fracción, si está en decimal, ¿verdad? Para ver cuál marcamos, pero en este caso está la opción decimal, entonces sería la B. Acá, chicos, ve que nos dicen que consideremos estos triángulos, tales que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Esto para responder preguntas 7, 8 y 9. Entonces, la 7, si el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, entonces el segmento congruente con PR. Si yo veo PR, o sea, yo me guío aquí con las letras. P y R es la primera y la última, entonces va a ser congruente con quién, con la primera y la última del otro lado. O sea, el segmento PR va a ser congruente con el segmento AC. Entonces ven que aunque sea un tema de geometría, no hace falta el dibujo. Pregunta 8. Si el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, entonces el ángulo congruente con el ángulo Q. Vean que el ángulo Q, o en este caso Q es la segunda letra o la letra que está en el centro. Entonces, ese ángulo va a ser congruente con quién, con quien esté en letra del centro. Entonces, va a ser el ángulo Q congruente con el ángulo B. Pregunta, ay, perdón, que toqué. Pregunta 9. Igual me dan el triángulo MNO congruente con el triángulo PQR. Entonces, el segmento congruente con MO. Si yo reviso, MO es la primera y la última letra. Entonces, tengo que asociarlo igual con la primera y la última letra del otro dato, ¿verdad?
Entonces, MO va a ser congruente con PR, que en este caso sería la opción A. Entonces ven que guíense así, primera letra con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera o dependiendo de lo que nos estén consultando. Acá, chicos y chicas, al simplificar la expresión algebraica m a la 4 n a la 6 entre n. Sí recordar que cuando nosotros dividimos letras, mantenemos la base, siempre y cuando sea la misma letra, ¿verdad? Mantenemos la base y restamos los exponentes. Entonces, de acá, yo puedo juntar, digamos, la n a la 6 con la n de abajo. O sea, yo nada más puedo dividir n con n. Entonces, la m a la 4 no tiene con quién, de ahí no pasa nada. La ponemos igual. La n de abajo no se le ve exponente, pero ¿cuál es el exponente que lleva una letra si no se le ve? Ay, Ajá, digamos la n, pero si esa letra n no se le ve exponente, No sé si es estoy un uno. equivocada, pero es el 1. correcto, es un 1. Entonces, igual, si ustedes lo necesitan poner, no pasa nada si le ponen ese 1 ahí. Pero sí tienen que tener en mente, si no lo quieren poner, pero en mente sí tienen que recordar que ahí hay un 1. Entonces, cuando yo voy a dividir n a la 6 entre n a la 1, aunque sean letras, yo conservo la base, o sea, yo voy a mantener mi letra n, pero lo que le va a suceder a los exponentes es que se van a restar. O sea, al exponente 6 le vamos a restar 1 y eso nos va a quedar 5. Entonces, la letra n va a quedar con exponente 5. Entonces, en este caso, sería la opción B. Si nos vamos a la pregunta 11, igual al simplificar, bueno, puede ser al simplificar o es lo mismo si decimos al dividir, ¿verdad? Acá, en la parte numérica, aquí digamos esa X y esa Y a la 2, de si no se le ve nada es un 1. Si yo divido menos 3 entre 1, ¿verdad? Que eso lo podemos hacer en la cálculo, ya sea así literal, ay, perdón, ya sea menos 3 entre 1 que me da menos 3 o ustedes me pueden decir, profe, pero es que ahí se ve como negativo, entonces pongamos menos 3 sobre 1 de igual manera es menos 3. En letras, de busque las que son letras con letras, digamos las X. Hacerle un poquito de zoom a eso. Las X, de ahí tengo X a la 1 arriba, X a la 1 abajo, de ahí si yo conservo la base, tendría que conservar la base X y restar exponente 1 menos 1, que eso me quedaría X a la 0. Pero cuando dan con exponente 0, ustedes pueden desaparecer de una vez esa letra. Entonces, en este resultado, de la X y la X se fueron. O sea, no vamos a tener nada con X. Con las letras Y, bueno, con las letras Y tengo Y a la 6 y tengo Y a la 2. Igual, la misma técnica, ¿verdad? Mantengo mi base, que sería la letra y cuando se dividen se restan los exponentes. Entonces restamos 6 menos 2, que sería 4. Letra N, bueno, de ahí la letra N no tiene otra letra N para poderla emparejar, ¿verdad? Y hacer con ella la división. Entonces, si no tiene otra letra, de ahí ni modo, tengo que copiarla igual. O sea, el resultado de esta sería menos 3 y a la 4 n a la 3 que sería la opción C. Pregunta 12. Al simplificar la expresión menos 4z a la 5y entre 6z a la 3. Si lo quieren ver con el símbolo de división, así como está esa 2 está bien. Si no, se puede ver también como una fracción, como lo tenemos en la 11, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es válida. Si la dejan así, está bien. Si la pasaran a fracción, es el que está de primero en el numerador y el que está de segundo en el denominador, ¿verdad? O sea, eso sería el cambio. Entonces ustedes deciden si lo quieren ver en división o lo quieren ver en fracción, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Desde la parte numérica, ¿verdad? En la parte numérica tendríamos
menos 4 sobre 6, que eso nos da menos 2 tercios. Entonces anotamos menos 2 tercios. En letras, bueno, de ahí acá en letras puedo tomar la z con la z. Si la primera z es z a la 5, la otra es z a la 3, entonces yo mantengo mi base, que es z, y como se está dividiendo, se restan los exponentes. Entonces 5 menos 3, 2. Me va a quedar z a la 2. Y resulta que esta letra Y, que está arribita con la Z y con el 4, no tiene otra Y para poderse simplificar. Entonces, de ahí, si no tiene otra Y, ¿qué hago? De ahí, ni modo, ¿verdad? La colocamos ahí a la parcita. Tener todo esto estirada a la línea fraccionaria o no, es exactamente lo mismo. Y si revisamos en las opciones, esta sería la segunda. Si voy muy rápido, chicos, o algo no entienden, me avisan. Pregunta 13. El resultado de la operación. 3x a la 2y más 2x a la 2y menos 6x a la 2y. Para yo poder sumar o restar, yo necesito fijarme en que los monomios sean semejantes. ¿Qué es monomio semejante? Que el factor literal sea exactamente igual. Entonces, por ejemplo, en el primero, que es 3x a la 2y, de ahí el factor literal sería x a la 2y. El segundo, que dice más 2x a la 2y, de ahí su factor literal es x a la 2y. Y en la tercera, de ahí su factor literal es x a la 2y. Si yo observo, todas son semejantes. O sea, yo puedo llegar y decir, sí, yo puedo resolver esto de un solo tiro. ¿Cómo lo resuelvo? Cuando ya identifiqué que sí son semejantes, lo que hacemos es sumar o restar el coeficiente numérico, que el factor literal quedaría igual. O sea, vamos a tomar 3, le vamos a sumar 2 y le vamos a restar 6. Eso en la parte numérica nos va a dar -1, entonces esto sería -1 y las letras quedan exactamente igual, o sea, voy a tener -1 x a la 2y. Si yo veo en las opciones, esta sería la opción A. Tal vez ustedes dirán, profe, pero no se le ve el 1, solo veo el negativo. Sí, recuerden que si no se ve nada, hay un 1 imaginario. Igual en esta, si no se ve nada, hay un 1 imaginario, pero en este caso es la primera opción porque ese 1, aunque no se ve, está negativo. En cambio, en la opción B, ese 1 está positivo y de ahí está con 11 y nada que ver, ¿verdad? Entonces, en esta de acá sería la opción A. ¿Ok? Acá, cuando multiplicamos, bueno, cuando multiplicamos lo que hacemos es multiplicar normal el coeficiente numérico. Y en cuanto al factor literal, me fijo quiénes tienen la misma letra, porque en factor literal se conserva la base, pero los exponentes se suman. Entonces, coeficiente numérico para la primera es -4, entonces vamos a tomar -4 por, y el coeficiente numérico de la segunda sería 6. Si multiplicamos -4 por 6, esto nos daría -24, ¿verdad? Entonces ya usted dice, bueno, ya por lo menos sé que ando entre la A y la B. En letras, ¿qué pasa en letras? Bueno, igual, estos X no se le ven exponentes, lo que hay es un 1. Cuando nosotros multiplicamos, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Entonces, x a la 1 por x a la 1, esto al final nos va a quedar x a la 2. En cuanto a las letras y a la 5 por y a la 3, yo mantengo mi base que es y, sumo los exponentes, 5 más 3, 8. Si reviso, esta no tiene respuesta, chicos. Profe, esa no es la tercera, porque no tiene -24, porque la otra Ajá, sería, esta en realidad no tiene respuesta porque la legal es la que acaba de escribir en azul, -24, x a la 2, y a la 8. Entonces, estas, aunque tengan, digamos, -24 y lo demás, vea que la x nada que ver y la y ¿no? nada que ver, ¿verdad? Como para La segunda analizar la tampoco, primera. Ajá, la segunda, aunque tenga el 24 negativo, pero digamos que la que estaría incorrecta es x a la 4. 2. Ajá, Ajá. 4. Y la C está bien, por decirlo así, las letras,
pero el pero no tiene 24 es menos. negativo. Ajá. Esta yo creo, no recuerdo, yo creo que yo se las di, yo creo que les di ese puntillo. Yo creo que sí, ya no me acuerdo, por esos exámenes los revisé como súper rápido, pero yo creo que sí les di el puntito, porque la respuesta correcta es Es esta de esa. acá, ujú, menos 24, creo que se me... Ahí. Esta de acá es la respuesta correcta, ¿verdad? Menos 24x a la 2 y a la 8. Entonces, esta, así como está, no tiene respuesta, ¿verdad? Para que fuera, sí, lo más cercano hubiera sido la primera, pero con el 24, la segunda, la última, pero con el 24 Con el negativo. menos. Ajá, correcto. Ok. Siguiente pregunta. El resultado de la operación 3x a la 2 más 6x a la 2 menos y. Aunque sean sumas y restas, igual yo tengo que fijarme si son semejantes o no, o sea, que el factor literal sea el mismo. Yo acá nada más veo semejantes a este que es x a la 2 y a este que es x a la 2, porque ven que el otro tiene una y, o sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo hacer es resolver nada más esto y anoto, ¿verdad? Y el menos 6 y si no tiene con quién sumarse y restarse, y no pasa nada, nada más lo bajamos, ¿verdad? Entonces, en estas de x a la 2 yo lo que hago es sumar o restar el coeficiente numérico que el factor literal queda igual. O sea, sumamos 3 más 2 que esto nos daría 5 y el x a la 2 se mantiene, ¿verdad? Entonces, 3x a la 2 más 2x a la 2 es 5x a la 2 y el menos 6y que está al final, como no tiene parejita para sumarse ni restarse, se baja. Si dentro del ejercicio yo hubiera tenido otra opción con y, de ahí junto las y con las y, ¿verdad? Entonces, 5x a la 2 menos 6y, en este caso sería la última opción. Pregunta 16. El resultado de la operación x a la 2 y a la 5 por menos 3x a la 2. Bueno, y recordemos que aquí al inicio, si no se ve nada, lo que hay es un 1. O sea, yo tengo que multiplicar 1 por menos 3, que eso numéricamente nos da menos 3. Ay, perdón, ya les puse la x menos 3, ¿verdad? En cuanto a las x, si yo multiplico x a la 2 por x a la 2, yo conservo mi base, que es x, y los exponentes los sumamos, entonces x a la 4. El primer término tiene y, que en este caso sería y a la 5, el otro término no tiene y, pero no pasa nada, o sea, si tuviera otra y, yo le sumo el exponente con la otra y, pero como no tiene, lo que hago es ponerla a la par exactamente igual. O sea, nuestro resultado, vean que es menos 3x a la 4 y a la 5. Entonces, vean que estas están como muy, yo a veces no sé, yo a veces no soy muy amante de los marque con X porque en mate los marque con X son bastante tramposillos, ¿verdad? En esta, la opción correcta sería la B. Vean que la A es exactamente lo mismo, pero el 3 está positivo, por si a alguien se le olvidó meterlo en el cálculo, por decirlo así. Y esta otra de acá, la última, sí, este tiene el menos 3, tiene el y a la 5, pero los X de ahí no calzan, ¿verdad? Entonces, esta, así como está, es la opción B. ¿Ok? Pregunta 17 y bueno, 18 y por ahí andan otras, son de valor numérico. ¿Qué era valor numérico? Y las de valor numérico son bastante sencillitas, ¿verdad? Pero de ahí, aunque sean sencillitas, hay que hacerlas con cuidado, ¿verdad? Porque a mí me van a dar una expresión algebraica y a esa expresión algebraica yo le voy a tener que cambiar la letra por el número que nos den en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ven que la expresión algebraica en este caso es 3a y a la 2 sobre 2. Y hay que cambiar la letra A, en este caso por el número 2 y tendríamos que cambiar la letra y por el número 1.
Si el ejercicio dice sumado, restado, multiplicado, dividido, potencia, paréntesis o lo que sea, hay que hacer lo que él diga tal cual, ¿verdad? Entonces viene con un 3. Entre el 3 y la letra A, si yo no veo operación, hay que recordar que lo que hay es un por, ¿verdad? Viene la letra A, en este caso hay que cambiar la letra con un 2. Yo les había dicho que para que no se nos haga tanto enredo, ¿verdad? Cuando hacemos estos cambios de valor numérico, que cuando sí afecta, que cuando no afecta, entonces háganme siempre esos cambios de la letra A, B, C o la letra que estemos trabajando, me la encierran siempre entre paréntesis. Entonces, 3 por el valor de A, que sería en este caso 2. En la expresión entre A y la letra Y a la 2 no vemos nada, entonces la misma situación, ahí lo que hay es un por. Vamos con nuestra letra Y, que nuestra letra Y es un 1, pero igual, como le vamos a hacer un cambio, necesito que ese 1 esté entre paréntesis, pero esa letra Y va al cuadrado, entonces el exponente que quede por fuera del paréntesis y todo esto es sobre 2. Entonces esto, así tal cual, es lo que necesitamos digitar en la calculadora. Entonces, botoncito de fracción, 3 por abrimos paréntesis, 2 cerramos paréntesis, por paréntesis, 1 cerramos paréntesis, a la 2 todo esto sobre 2. Entonces vean que lo metí tal cual lo escribimos en el papel, ¿verdad? El cambio del 2 y el 1 con paréntesis, le pusimos el por, le pusimos el 3, le pusimos el 2 y todo eso nos daría 3. Nada más venimos, ¿verdad? Y en mis opciones, el 3 es la opción A. Pregunta 18 de ahí igual, nos pide valor numérico, donde la expresión es 3x, todo sobre 3y a la 3, perdón, sobre 2y a la 3. La x hay que cambiarla por un 1 y el y hay que cambiarlo por un 3. Entonces, en la parte del numerador dice 3x, sí, pero entre ese 3 y la letra x, si yo no veo ninguna operación, lo que hay es un por. Vamos a cambiar esa letra x por un 1 entre 2, igual entre el 2 y la y no hay nada, lo que hay es un por. Voy a cambiar esa letra y por el 3, pero resulta que esa letra y está elevada a la 3, entonces ese 3 que se vea por fuera. Esto, así como está, lo digitamos en la calco, entonces 3 por paréntesis 1, cerramos paréntesis, nos bajamos de ese paréntesis, 2 por abrimos paréntesis, 3 cerramos paréntesis, elevado a la 3. Ven que nos dio en fracción, y no importa, lo dejamos en fracción, a menos que en las opciones vengan en decimales. Entonces, esto nos da 1 sobre 18, que sería la C. Por acá, ¿cuál es el valor numérico de la expresión 5b a la 2 menos 10p a la, sí, p a la 3, ¿verdad? Entonces, entre el 5 y la b no hay nada, lo que hay es un por. Hay que cambiar esta b que está siendo elevada a la 2, esta vez se cambia por el 2, menos 10, igual entre el 10 y la letra p no se ve nada, lo que hay es un por. Esta letra P que está siendo elevada a la 3, esa hay que cambiarla con 5. Entonces igual, tal cual lo metemos en la calco, entonces 5 por paréntesis 2, cierro paréntesis, elevado a la 2, menos 10 por paréntesis 5, cerramos el paréntesis, elevado a la 3 y nos salimos de ahí. Ven que nos daría menos 1230. O sea, este resultado está en la opción C. Al desarrollar el siguiente producto notable, se le puede llamar producto notable o se le puede llamar fórmula notable. ¿Cuál fórmula notable sería esta, chiquillos? La primera fórmula notable
que la primera fórmula notable es A más B entre paréntesis a la 2, que esta va a ser el primer elemento a la 2, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En cualquiera de las tres fórmulas notables, lo que tengan que elevar siempre me lo van a encerrar entre paréntesis. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar quién es A y quién es B? De ahí el A es el que está antes de la suma, el B es quien está después de la suma. Entonces, vean que tenemos 3x más 5 a la 2. Entonces, mi A va a ser 3x, que es el que está antes del más, y nuestro B va a ser el 5, que es el que está después del más. Entonces dice, tome mi primer elemento y lo elevamos a la 2. Entonces, como hay que elevar entre paréntesis, mi primer elemento, 3x. ¿Qué más dice la fórmula? Más 2 por el primero, que es 3x, por el segundo, que es 5. Aquí no es necesario los paréntesis, pero estamos multiplicando, donde sí es necesario, es en la potencia, más el segundo elemento al cuadrado, que en este caso mi segundo elemento es 5. Entonces, lo que van a hacer es irlo poniendo tal cual nos dice la fórmula. Entonces, 3x más 5 elevado a la 2. Ahora sí, vamos a ir resolviendo eso. Ese primer paréntesis que dice 3x todo a la 2 es porque ese 2 me va a elevar tanto al número como a la letra. Entonces, 3 a la 2 es multiplicar 3 por 3 o hacemos en la cálculo 3 a la 2 que nos da 9. Y la letra X también se eleva con el 2, entonces esto nos va a quedar 9x a la 2. Más, puedo multiplicar 2 por 3x por 5. 2 por 3, 6. Y ese 6 lo multiplicamos por 5, nos daría 30 en la parte numérica. Pero el 2 no tiene letra, el 3 sí tiene una letra X, el 5 no tiene letra. Y no pasa nada. Ahora, si yo multiplico, y hay alguna letra que no tiene con quién emparejarse, entonces se baja. O sea, 2 por 3x por 5, eso nos va a quedar 30x positivo más, y solo el numerito 5 elevado a la 2, eso sería 25. Si revisamos las opciones, sí, mis opciones sería la C. Profe, una consulta. Ujú, Es que veo que en el primer paréntesis de 3x más 5, el 5 no se toca sino hasta la siguiente fórmula. ujú, porque voy a escribirla aquí abajo, aunque sea el espacio de la otra pregunta, pero después lo borro. Vea que la fórmula como tal es A más B a la 2, que es A a la 2 más 2AB más B a la 2. El primero literalmente se toca al inicio, digamos. Este valor A se toca aquí y se toca aquí y ya no más. Ujú. El valor de la B, que está, digamos, después del más, se toca aquí y se toca, pero hasta el final. O sea, que es como 2 al inicio, 2 al final. Ah, ya Entonces, entendí. mi A, ajá, mi A, por eso lo puse literalmente abajito de la fórmula. Mi A en este ejercicio va a ser el 3x porque es el que está antes del más o al lado izquierdo del más. Y nuestro B es el que está a la derecha del más. Entonces, nuestro B va a ser el 5. Entonces, vea que se cambia hasta el puro final. Ujú. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Si fuera la segunda fórmula notable, lo único que cambia en la segunda fórmula notable, vean la que puse así en rojo y amarillo. En la segunda fórmula notable, a nivel de paréntesis, lleva un menos, pero en el único lugar a nivel de desarrollo donde va a llevar un menos es en el 2. Después de ahí el resto del ejercicio queda en positivo, o sea, no le van a meter el menos a todo mundo, no, el menos se lo meten solo el 2 y toman lo demás como si fuera positivo. La pregunta 21 dice, al desarrollar el siguiente producto notable, igual, me hablan de fórmula notable, producto notable. Dice que es paréntesis 3 menos m, paréntesis 3 más m. Esta sería la tercera fórmula notable. Para la tercera fórmula notable, los paréntesis tienen que ser casi que iguales. ¿Y por qué digo casi?
porque uno va a llevar un más, el otro va a llevar un menos. No importa si el primer paréntesis es el del más y el segundo es el del menos. O no importa si el segundo paréntesis, o sea, no importa, pero tiene que ser uno positivo y uno negativo. Ya sea que el primero sea más, el otro menos, o primero menos, el otro más. No pasa nada. Entonces vamos a anotar esa tercera fórmula notable. Entonces, A menos B por A más B, o como les digo, puede ser primero A más B por A menos B. Entonces, aunque sean dos paréntesis y uno dice, uy, esta fórmula va a ser grande, en realidad no, más bien su información es grande, pero su resultado es corto, porque yo tomo a quien esté de primero en ambos paréntesis, lo elevo a la 2 menos a quien esté de segundo en los dos paréntesis y lo elevo a la 2. Entonces vean que se ve muy larga, pero en realidad el desarrollo es cortito. Entonces, esta me dan el paréntesis m menos 3, paréntesis m más 3. ¿Esto qué sería? Tomo mi primer elemento, que en ambos casos tiene que ser el mismo, o sea, mi letra M, lo que les dije al inicio. En fórmulas notables, no importa cualquiera de las tres, pero lo que vayan a elevar, porfa, siempre entre paréntesis. Entonces, tomo mi primer valor, que es M al cuadrado, menos, tomo mi segundo valor, que es 3, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros por acá? Bueno, lo voy a... Bueno, solo la letra M elevada a la 2, de ahí me va a quedar M al cuadrado, pero sin paréntesis. Bajo el menos, y si tomo 3 y lo elevo a la 2, eso nos va a dar 9. M a la 2 menos 9 yo no los puedo restar porque uno tiene letra y el otro no, ¿verdad? Para poderlos sumar o restar, necesito que sean semejantes. Y de ahí, si uno tiene letra y el otro no, de ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, si revisamos, este sería la segunda. Igual, aunque sea de marque con X, vea que es súper tramposo, porque la primera dice M menos 9 y yo me puedo ir ahí como en cáscara de banano, pero no, la M no tiene el exponente 2, ¿verdad? O sea, sí tiene la resta, tiene el 9, pero no tiene el exponente 2. Y la última opción de ahí está igual, el M a la 2, está el 9, pero es que entre ellos va un menos y ahí dice que va un más, ¿verdad? Entonces esa no es. Entonces es sencilla, pero a la vez es como fácil de equivocarnos a la hora de marcarla. Entonces no importa, hacen el desarrollo y lo ven con calma. Acá, considere el siguiente contexto. Entonces, tenemos por acá, bueno chicos, un toquecito. A la llamada le queda minuto y medio. Cuando se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Considere el siguiente contexto. Entonces tenemos un juego de mesa con 20 fichas idénticas en cuanto a forma, tamaño, masa, peso, todo, ¿verdad? De acá tenemos, de esas 20 hay 6 que son de color blanco. Tenemos 4 de color negro, 4 de color café, 2 de color naranja y tenemos 4 de color morado. Todas se revuelven y son guardadas en una caja. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda sacar una ficha de color café? Bueno, recordemos cómo se sacaba probabilidad. Y la probabilidad son las opciones de que salga esa situación, ¿verdad? Entre el total de datos que nosotros tenemos. Así es como se calcula la probabilidad. Entonces, para sacar la probabilidad de esto, entonces, ¿cómo me va a quedar probabilidad? Opciones de que me salga color café. De ahí, si yo reviso, tengo 4 bolas o 4 fichas cafés. Entonces, digo, voy a tener 4 opciones entre un total de fichas que es 20. Si reviso, ven que está en las opciones 4 sobre 20. Si no estuviera en las opciones, entonces lo que hacemos es meterlo en Acalco y puede ser que la respuesta tal vez esté simplificada o esté en decimales, ¿verdad? Entonces está escrita de otra